si les parece bien, doctores, podemos iniciar conversando, doctor Vallejo. Ya en otras sesiones se ha hablado, al inicio del año se ha hablado del bocio y de la relación que tiene el bocio con la falta de yodo. ¿Por qué no recordamos un poco qué era lo que pasaba en la época de nuestros abuelos y cómo solucionaron esta deficiencia? Bueno, María Teresa, aquí es muy importante que nosotros hablemos de este tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver nutrición, alimentación apropiada. Y es que el cuerpo humano cuenta con algunos recursos para la elaboración de sustancias, de algunas vitaminas, etcétera, pero necesita de materia prima para poder llevar a cabo sus funciones. Y esa materia prima pues la obtenemos de manera importante a través de los nutrientes que nuestro cuerpo recibe por la alimentación. Y pues hablando de manera específica del yodo como sustrato o como materia prima en términos de la función tiroidea, pues resulta que las hormonas tiroideas tienen átomos de yodo. Y esto resulta ser de gran importancia porque la tiroides no puede generar sus productos en ausencia de niveles suficientes de yodo. De tal forma que si el cuerpo de una persona no está recibiendo este elemento en cantidad suficiente, la tiroides va a tener dificultades para ejecutar la función de síntesis o de generación de hormonas. Y eso el cuerpo lo percibe. El cerebro se da cuenta de que la tiroides no está pudiendo ejercer su función de una manera adecuada y eso va a condicionar una elevación de otras hormonas que van a tratar de compensar esta situación. Y eso en últimas va a decirle a la glándula tiroides, ese sistema o ese entorno hormonal, le va a decir, oiga, póngase las pilas a trabajar más. Empiece a hacer que sus células crezcan para tratar de captar más yodo que está poquito en el entorno. Y esto termina traduciéndose en un crecimiento de la glándula tiroides, que es lo que se conoce como bocio. En algunos países, también en otra de las oportunidades decían, en algunos lugares lo llaman coto, en la forma médica de decirlo, digamos, es bocio. Y remontándome ahora sí a la pregunta, ¿qué pasaba en la época de nuestros abuelos? Pues resulta que la concentración de yodo que viene en los alimentos depende, por supuesto, del suelo en el cual estos se cultivan, por ejemplo, y cuando se cultivan me refiero no solo a plantas, sino también a animales que se alimentan de estas plantas, de crustáceos, de otros, digamos, fuentes de alimento. Entonces la situación del yodo a nivel mundial varía de una manera geográfica, pero en muchos lugares es insuficiente. Y al no tener suficiente yodo, pues lo que ocurría en el pasado era que con mucha frecuencia había individuos con crecimientos anómalos de la glándula tiroides tratando de luchar contra esa falta de yodo. Entonces, eso vino a cambiar con una medida importantísima de salud pública desde por allá los años 1920 en Suiza, en Europa, aquí en América Latina, desde 1980 se tornó muchísimo más fuerte y es ponerle yodo a la sal como una estrategia de evitar esta falta de yodo. Y por eso el panorama ha ido cambiando un poco. Bueno, como dice el doctor, es cierto, el yodo pues es un mineral presente en algunos alimentos. Nosotros necesitamos de esos alimentos para poder producir estas hormonas tiroideas que son las llamadas T3 o T4, que son indispensables para que la tiroides pueda funcionar de una manera correcta. Estas hormonas controlan, para que entiendan un poco la importancia de por qué minerales como el yodo son tan importantes, controlan pues el metabolismo del cuerpo, controlan muchísimas funciones, incluyendo a las glandulares, eh, hasta, hasta en el seno funciona, o sea, se necesita yodo para que no hayan quistes, etcétera. Eh, Hablando en términos de edad adulta, en términos, por ejemplo, del embarazo es indispensable porque el cerebro del bebé necesita yodo para que se pueda desarrollar. Entonces,
si entendemos esto, podemos saber que con una alimentación adecuada podemos encontrar el yodo y otro tipo de minerales, aminoácidos, vitaminas, que lo que hacen es que todo funcione bien. Sí, no es solamente un solo mineral, sino es un conjunto de muchos. Y eso es importante. Esa medida que se tomó yodando la sal cambió muchísimo, como dice el doctor, el coto o el, no, o los, o el bocio, El bocio. porque antiguamente pues había mucha gente y si uno revisa en la literatura, hasta en los cuadros se veía gente pues con el cuello agrandado y toda esta situación y cuando se agrega el yodo, pues entonces disminuye muchísimo esto. Pero pasan como todo en la vida, o sea, todo tiene una consecuencia. Entonces, pues fue muy bueno lo de la sal yodada, pero también tuvo muchos problemas, por ejemplo, un aumento en enfermedades inmunológicas como el Hashimoto o tiroiditis, que hablaremos más adelante acerca de esto. Creo que sí, muchas gracias por la intervención, doctores. Y yo les cuento un poquito, mi papá ya tiene más de 60 años, pero y es de la zona del Valle. Y recuerdo mucho que él mencionaba que todas las mujeres, especialmente las mujeres ya, digamos, por encima de los 40, tenían coto y le llamaban coto, y que realmente no sabían qué era lo que pasaba y que ya fue después de que se implementó este tema de la yodación de la sal, al menos en Colombia, fue que comenzó a disminuir estos cotos en las mujeres. Entonces es muy interesante conocer estas historias que nos están contando. Ahora, en relación al tema de la yodación de la sal, también hemos detectado en los últimos años un problema de exceso de yodo, como que ya nos fuimos hacia el otro lado. ¿Qué relación tiene esto con el exceso de la sal en la dieta? Doctor Bueno, Vallejo, podríamos, o me Marce, gustaría podríamos oír, comentar. me gustaría oír mucho la opinión del doctor Vallejo y después daría yo la opinión con respecto a los déficits y exceso de yodo en la dieta. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema porque definitivamente yo creo que esto aplica para todo en la vida y es que los excesos no son buenos. Y así como no está bien una deshidratación, una persona podría intoxicarse bebiendo más agua de la que su cuerpo necesita. De manera que, si bien es cierto, es supremamente importante evitar el déficit de yodo, en la actualidad estamos teniendo una serie de problemas importantes porque, y yo aquí hablo en el caso puntual de Colombia, que es el país donde vivo y trabajo, tenemos una situación compleja alrededor del exceso de yodo. Y yo siempre menciono un trabajo muy interesante de un colega mío, endocrinólogo, profesor de una importante universidad colombiana que se llama la Universidad del Cauca, y me estoy refiriendo al doctor Hernando Vargas, quien hizo una investigación correlacionando los niveles de consumo de sal con la yoduria, es decir, la presencia de yodo en la orina, para tratar de saber y correlacionar cómo estaba la situación del yodo, cómo estaba la ingesta o consumo de sal y cuál era la situación. Cuando las recomendaciones nutricionales nos dicen que deberíamos utilizar alrededor de 4 gramos de sal al día, lo que este estudio encontró en Colombia es que los colombianos consumimos más o menos 12 gramos de sal al día. Eso está hablando de 3 veces la recomendación solo de sal. Pero si nosotros pensamos que además esa sal está yodada, pues estamos recibiendo una carga de yodo importante, al punto que en este momento, como les decía yo ahora, no hemos pasado de una condición de falta de yodo a una condición de exceso de yodo. Y es muy posible que por esa razón estemos sufriendo las consecuencias desde el punto de vista tiroideo, pero bien como lo decía la doctora Marcela, el yodo tiene papeles en múltiples sistemas y órganos y por lo tanto también un exceso del mismo puede tener un impacto negativo en otro sentido. Si nosotros solamente pensamos en el tema sal, debemos recordar el impacto que esto tiene sobre el funcionamiento del riñón, sobre
la dificultad que esto nos ocasiona en términos de la hipertensión arterial, de su control, de su aparición, entre otras cosas. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos presente eso. La Asociación Colombiana de Endocrinología está haciendo un trabajo y especialmente un expresidente de la asociación, que es el doctor Iván Darío Escobar, ha estado muy involucrado con diferentes líderes latinoamericanos en tratar de determinar la situación de yodo en Latinoamérica y se está intentando, al menos en Colombia, revisar esa suplencia de yodo, que fue buena porque dio una solución al tema del bocio y al hipotiroidismo por deficiencia de yodo, pero que ya nos estamos pasando. Pero mientras eso ocurre, nosotros necesitamos empezar a tomar medidas. Y una de ellas, por ejemplo, es regular la ingesta de sal. Y una cosa que me parece interesante y que muy seguramente vamos a hablar con la doctora Marcela es entender que hay otros alimentos que nos aportan yodo y que eventualmente podríamos no depender de la sal de manera exclusiva para poderlo recibir. Por supuesto que la sal está bien usarla, pero no en exceso, y entender que no es nuestra única fuente de yodo y que probablemente al variar en aquellos alimentos que lo contienen, podríamos limitar un poco ese exceso de sal y obtenerlo por otros métodos. Es que lo que dice el doctor es muy importante. Digamos que la sal le pone yodo, pero para que el yodo funcione bien necesita selenio y necesita zinc, ¿sí? O sea, es una combinación. No es que el mineral solito trabaje y con eso es suficiente. No, no, no. Es que el selenio ayuda a que el yodo haga su función y que el zinc también contribuya. O sea, es un conjunto de, no es lo mismo comerse, por decir algún marisco que tiene, o un pescado de sal, que tiene yodo, pero que también tiene muchísimos aminoácidos, muchísimos minerales, omega 3, etcétera, 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 a un alimento donde se le ha metido o se le ha incluido el yodo, pues no hay que ser buscar mucho una respuesta a eso, sino es fácil de entenderlo. El exceso, pues, de sal, primero, no es bueno, por lo que dice el doctor, el riñón sufre mucho, el exceso de sodio no es bueno, etcétera, etcétera. Eh, Pienso lo mismo, que se debe usar con moderación, porque es rico, los alimentos con sal son mucho más ricos que sin sal. Está muy de moda, por ejemplo, la sal del Himalaya y hay otro tipo de sales. Esas sales no están yodadas, entonces hay que tener en cuenta eso con la gente que utiliza ese tipo de sales y pues sí, o sea, los excesos definitivamente no son buenos y no traen cosas, o sea, puede también desatar enfermedades y otros problemas muy graves. Entonces, yo invitaría a la gente a que utilice la sal, pero que trate de buscar fuentes de yodo un poquitico más naturales, eh, como los mariscos, el pescado. Ahorita voy a hacer un listado para que tengan y se van a dar cuenta que hay muchísimos alimentos deliciosos que tienen yodo. Entonces, depende del país y depende también de la región. No es lo mismo la gente que vive cerca al mar a la gente que vive en el centro, por ejemplo, los que viven en Bogotá, hablando particularmente de Colombia, porque no tienen, digamos, el pescado tan fresco ni de acceso tan sencillo como los que lo tienen en la costa. Entonces, también hay que tener eso mucho en cuenta y siempre que hablemos de yodo tenemos que tener en cuenta el selenio y el zinc y otros micro y macronutrientes que son importantes para el funcionamiento no solamente de la tiroides, sino de todo, cerebral, sistema endocrino, sistema respiratorio, digestivo, etcétera. Entonces, busquemos siempre alimentos que vengan no solo con el yodo, sino con todo lo que necesitamos y que se pueda lograr tener la suplencia sin tener que utilizar medios externos como es la sal que está yodada. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones muy importantes. Gracias, Y gracias doctores por la la otra cosa, María Teresa, que quería mencionar con relación digamos que la regulación del cuerpo es muy fina y el cuerpo es sumamente inteligente en estar todo el tiempo sensando qué es lo que le pasa y cómo está de sustratos o de materia prima.
Entonces, al principio mencionábamos el tema de no tener yodo, que es importante para producir las hormonas. Pero resulta que cuando también se le entrega demasiado, la glándula empieza a decir, digamos, que ocurren unos procesos en los cuales ocurre una cosa que se llama peroxidación, que no es importante, digamos, definirla de una manera, digamos, muy al detalle, pero es importante que se sepa que en ese proceso de transformar el yodo hacia la hormona tiroidea, se liberan algunas sustancias que se conocen como radicales libres o Perdimos la señal del doctor. especies reactivas de los. Doctor Vallejo, perdimos un poquito su señal. Yo voy a agregar pues mientras que el doctor Vallejo, Hola, o ahí la recuperó, ahí la recuperó. Ahí recuperó la señal, hola, doctor. ya. Quedamos en las especies reactivas de oxígeno. Claro, entonces estaba diciendo que son elementos que oxidan, por decirlo de alguna manera, y eso nos lleva a un daño de la glándula tiroides. La glándula tiroides. Estoy en una conferencia, no puedo responder. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Mucha gente sí tiene exceso de yodo, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que no absorben bien el yodo. Entonces, por eso me parece que es de carácter siempre importante tener el concepto del médico en cuanto a cualquier tipo de pregunta o de duda que tengamos en cuanto a la salud de nuestra tiroides, ¿no? Tener siempre, muy importante el concepto médico. Doctor Santiago. Listo, no, excúsenme que tuve ahí un impasse con la señal, pero aquí estoy de vuelta. Simplemente lo que quería decir es que cuando la glándula tiroides tiene un exceso de yodo, termina siendo abrumada por este. Y ella dice, vea, este me quiere poner a trabajar más de la cuenta y yo también me tengo que cuidar, porque voy a terminar extenuada. Entonces hay mecanismos a través de los cuales la tiroides dice, no, espere, yo me doy, porque esto ya es demasiado para mí. Entonces es simplemente tener en cuenta que tampoco se trata entonces ahora de salir y tener un exceso de yodo, como de hecho está ocurriendo. Y probablemente la mejor manera de regularlo, ya lo hemos dicho, no es abstenerse del uso de la sal, pero es utilizarla de una manera responsable. Muchas gracias. Gracias por las intervenciones, doctores. Ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Muchas gracias por estar participando. Si a ustedes les parece bien, voy a ir, mientras estamos conversando, les voy a, y pues como para alinear e ir concatenando las preguntas que nos hacen con lo que ustedes van conversando, les voy a contar un poco de las preguntas que tenemos en el chat. Nos preguntan en relación a la sal del Himalaya o sal rosada. ¿Qué piensan entonces ustedes de este tipo de sal para, para el manejo o la suplencia de yodo en la dieta? La contesto yo, doctor Vallejo. Sí, doctora Marcela, adelante. Personalmente me encanta. Es la sal que uso en mi casa y como lo dije anteriormente, pues el yodo es indispensable para todo el metabolismo y para miles de funciones en el cuerpo. Pero si uno tiene una alimentación realmente balanceada, donde incluye todos los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera, pues yo creo que no se necesita tanta suplencia y sí se puede lograr a niveles óptimos de yodo o de diferentes tipos de micro y macronutrientes para nuestro organismo. Me encanta la sal del Himalaya o sal rosada. Está la sal también, la sal marina. Hay que tener un poco de cuidado con el exceso de mercurio, porque desafortunadamente estamos un poco contaminados tanto en la tierra como en el mar y como en el aire. Entonces, los excesos de todo no son buenos. Yo combinaría y utilizaría un poco de sal del Himalaya, un poco de sal casera, un poco de sal de mar y de esa manera también tendría otro tipo de minerales diferentes porque es distinta la sal del Himalaya a la sal marina o a la sal de mesa, que es la sal blanca. Ujú. Doctor De Vallejo. acuerdo, de acuerdo con eso. Ujú. Doctores,
Y entonces ahora veníamos hablando de un poco de la ayudación de la sal y muy probablemente en toda América Latina haya un comportamiento similar al que ustedes estaban mencionando hace un momento en Colombia. En la clínica, especialmente esta pregunta para el doctor Vallejo, ¿qué es lo que está encontrando usted? Por ejemplo, si hay una especial relación entre el exceso de yodo y la tiroiditis de Hashimoto o el exceso de yodo y el cáncer de tiroides. Bueno, esto es en últimas lo más importante, ¿no? Porque ya estaba yo mencionando, pues que los excesos no son buenos. La principal causa de hipotiroidismo, que siempre vuelvo y digo, es una tiroides que está perezosa, que está produciendo de una manera menos eficiente hormonas tiroideas, entonces está dejándonos en una falta de las hormonas como corresponde. La primera causa de esto en el pasado era el déficit de yodo. Pero si nosotros vamos a ver la causa más importante en la actualidad del hipotiroidismo, es la famosa tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. Entendiendo a esta, pues primero siempre les digo que muchas veces asusta un poco el nombre, simplemente es derivada del doctor japonés que en su momento pues describió esta condición y hace referencia a una situación autoinmune, es decir, en la cual las defensas o sistemas de defensa o inmunológico del cuerpo, que está diseñado para protegernos de lo extraño, de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, se equivoca y empieza a atacar partes propias de nuestro cuerpo y en este caso puntual a la glándula tiroides. Se ha encontrado definitivamente que hay una asociación entre exceso de yodo y esta alteración inmunológica o esta alteración del sistema de defensa del cuerpo, que por lo tanto podría estar directamente implicada con el desarrollo de tiroiditis autoinmune y por lo tanto de hipotiroidismo. Entonces esto es muy importante. Y la otra cosa que viene ocurriendo, sin duda, es un aumento en las cifras mundiales de cáncer en la tiroides. Digamos que cada vez es más frecuente encontrar cáncer en la tiroides porque contamos con ecógrafos de mucha mejor resolución e identifican lesiones que en el pasado no se identificaban. Lo otro que está ocurriendo y que probablemente no sea adecuado es que estamos haciendo demasiadas ecografías de tiroides, que realmente no todas están indicadas. Esto no es que todo el mundo deba salir a hacerse una ecografía de tiroides. Debe más bien en su consulta médica ser examinado por el médico y el médico deberá determinar la necesidad de una ecografía. Pero en últimas, es cierta una cosa y es que se está identificando más cáncer en la tiroides, probablemente porque se está buscando más por un lado, pero definitivamente está ocurriendo de manera más frecuente. Y se ha postulado también que el exceso con la génesis o con la aparición mejor del cáncer en la tiroides. De manera que lo que me estoy encontrando, María Teresa, en la clínica es cada vez unas cifras más alarmantes de personas con hipotiroidismo, casi siempre con tiroiditis autoinmune de Hashimoto y números muy crecientes de cáncer en la tiroides. Y esto lo que quiere decir es que probablemente nuestros genes no han cambiado tanto a lo largo del tiempo, pero sí han cambiado mucho nuestros hábitos de vida y todos estos agentes externos a los que estamos expuestos y por supuesto nuestros patrones y hábitos de alimentación y de actividad física. De manera que casi que sin ninguna duda esto está directamente relacionado con la aparición de estas condiciones y el yodo pues se postula es uno de los principales causantes, doctora Marcel. Sí, no solo en la tiroiditis o enfermedad de Hashimoto, sino también puede aumentar el tamaño de la tiroides, ¿no? O sea, puede, porque digamos que está muy de moda la suplementación y entonces seguimos a alguien que habla de nutrición y entonces recomienda un producto y si uno revisa los ingredientes y todo lo que tiene y uno va sumando y sumando, estamos excediendo en de pronto los requerimientos que realmente necesitamos. Entonces, la enfermedad de Hashimoto ha aumentado muchísimo, mucho paciente hipotiroideo que se analiza, se puede encontrar que puede padecer también esta enfermedad de Hashimoto. O sea, es alarmante ver cuánto paciente
En el caso mío de nutrición, recibo yo con personas que dicen, dentro de en la anamnesis y de sus antecedentes, dicen, tengo enfermedad de Hashimoto. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué aumento? Obviamente hay un diagnóstico mejor, pero yo también creo que hay un exceso, también hay mucha radiación, también hay falta de actividad física, falta de vivir como vivíamos antiguamente, que era que salíamos a cazar, a coger los alimentos y el suelo era un suelo bueno, entonces los alimentos, por decir algo, la papa que se cultivaba antes tenía muchos minerales, tenía un yodo de muy buena calidad. Hoy en día la papa o la patata se cree que tiene muchísimo yodo, pero en estudios donde se analiza realmente los alimentos, la calidad es muy mala. Entonces, eso también puede hacer que nuestro cuerpo no funcione idealmente. Por eso yo quiero invitarlos a que seleccionen muy bien alimentos orgánicos, preferiblemente alimentos locales, alimentos de fincas, alimentos que no tengan tanto proceso, sino que sean totalmente naturales. ¿Sí? No hay nada mejor que lo que podemos nosotros eh, entre menos ingredientes tenga el producto, mejor, porque va a tener muchísimos más beneficios para nuestra salud. Con respecto a lo de la tiroiditis y el Hashimoto, quiero hacer mucho énfasis en que hay una deficiencia de selenio y de zinc. Y al tener esa deficiencia, aumenta las posibilidades tanto del cáncer de tiroides como la enfermedad de Hashimoto. Hay que tener también, holísticamente hablando, eh, mucho cuidado con nuestro colon, porque los alimentos se absorben en nuestro intestino y necesitamos una salud óptima para que el yodo, el selenio, el zinc, los omegas, los aminoácidos, todos cumplan su función. Entonces, seamos muy exquisitos en elegir el tipo de alimento que vamos a consumir. ¿Sí? Qué buen Yo consejo. ahí quisiera agregar algo, probablemente va a haber un espacio mayor más adelante, pero la doctora Marcela ha sido muy insistente y con razón en el tema del selenio. Y quisiera contarles que nuestra glándula tiroides, la principal hormona que produce es la T4. ¿Por qué se llama T4? Porque tiene 4 yodos, que nada más y nada menos tiene que ver con el tema del cual estamos hablando hoy. Pero resulta que esa no es la hormona activa, es decir, no es la que en últimas ejecuta la tarea, sino que la tiroides manda esa hormona, que es un precursor, que necesita una modificación para tornarse activa. Y para tornarse activa necesita perder un yodo. Y eso lo hace a través de una enzima que se llama una desiodinasa, es decir, que quita un yodo y la convierte en T3, es decir, que tiene 3 yodos. Ahí Y donde entra el resulta que selenio. el selenio, Ahí es exactamente, donde entra resulta que el el selenio. selenio, así es, el selenio es fundamental para que pueda ocurrir esta intermediación entre la T4 y la T3, que es en últimas la hormona activa. De tal manera que si yo no tengo adecuados niveles de selenio, pues no voy a pasar a la hormona que es la que ejecuta la labor. Y el cerebro lo que va a decir es, yo no tengo suficiente hormona tiroidea y nuevamente va a poner a la glándula tiroides a trabajar dobles turnos, a crecer, a aumentar de tamaño, pero termina la glándula tiroides siendo menos eficiente y esto se convierte en un círculo vicioso. Por eso es que el término holístico es tan importante porque quiere decir que la mirada tiene que ser desde todos los ángulos. Yo nada me gano teniendo un yodo magnífico, ni en exceso ni en defecto, pero no teniendo los otros participantes de la historia completamente regulados. Y por eso es que no es comí sal y entonces quedó cumplida la tarea, no, es cómo yo hago una incorporación de una nutrición suficiente, variada y plena que permita tener todos los jugadores en la cancha. Sí, eso Gracias es por la importante. intervención, doctores. Y les quiero contar que este tema está en furor. Tenemos, gracias a ustedes, más de casi 100 personas conectadas en este momento.
haciendo muchas preguntas. Hay personas de Perú, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Panamá. Incluso hay un saludo muy especial para el doctor Santi y para la doctora Marce desde Medellín, Antioquia. Entonces, muchas gracias a todos los pacientes también por estar participando de esta sesión tan nutritiva. Entonces, doctores, ya continuando con el tema, hemos venido hablando del yodo, del selenio. Entonces, sería súper interesante poder contarles a las personas que están conectadas cuáles son los alimentos ricos en yodo. Bueno, mira, como dije anteriormente, es muy importante la calidad del alimento, ¿sí? Pero voy a hablar de algunos alimentos que son los que más alto contenido de yodo tienen. Está el bacalao, están las algas marinas, las que se piden en las ensaladas del sushi, las verdecitas, maravillosas. Están los arándanos, que son las blueberries, está el mejillón, está el atún, ojo con el atún es un alimento maravilloso, pero hay que tener mucho cuidado con el mercurio. El pollo tiene pues una cantidad pequeña, pero es importante destacar las alubias blancas para mis amigas que son vegetarianas y quieren buscar una fuente distinta que no sea animal. Los camarones y las gambas, las langostas, las fresas, las patatas, siempre y cuando el piso, el suelo donde venga sea de buena calidad. Algunos quesos, algunos lácteos que están además fortificados. Hoy en día está la gente muy en contra de los lácteos, pero recordemos que los lácteos, además de ser fuente de calcio, de yodo, tienen, si son por ejemplo fermentados, tienen probióticos que son indispensables para el funcionamiento del colon. Y el colon es de donde sale la salud de todo nuestro organismo. Así es de que si el colon está saludable, vamos a poder recibir todos estos alimentos de una forma adecuada. El brócoli es otro alimento. El salmón, las ostras, los cacahuates, la manzana, el pan de centeno y avena, a pesar de que el pan de centeno y avena tienen gluten, que es una palabra que está muy de moda para personas que tienen enfermedad de tiroiditis o Hashimoto. Quisiera yo hacer una recomendación y es que ojalá se hicieran una evaluación si asimilan bien el gluten o no. Realmente es el fructano que está en el gluten, pero es de carácter importante. Mi recomendación es tratar de evitar las personas que tienen enfermedades inmunológicas y reactivas al gluten, evitar este tipo de alimentos. Incluye la avena. La avena que mucha gente dice, no, es que la avena es gluten free o no tiene gluten. No es tan cierto. Realmente tiene que ser una avena que esté procesada o que esté empacada en un sitio donde realmente no haya nada de contaminación de trigo. La espinaca también tiene bastante yodo, el ajo, los huevos, que es un alimento muy completo y un alimento muy bueno, muy recomendado para mujeres embarazadas, mujeres lactantes. La ternera, las judías verdes, y quiero pues hacer la referencia a la sal yodada que pues tiene 900 microgramos por cada 100 gramos. O sea que tiene, pero pues hay que recordar que la sal yodada se le está agregando el yodo. Entonces tratemos de buscar siempre alimentos frescos, alimentos orgánicos, alimentos que tengan, que sean altos en vitaminas, en antioxidantes, en grasas buenas como los omega 3. Quiero hacer una recomendación muy especial para que hagan caldos. El caldo, el broth, que es el huesito que se pone en una ollita y él va soltando y se pone un poquito de vinagre de sidra. Lo que va soltando el huesito de por dentro, aunque no tiene yodo, ayuda mucho a que el colon tiene unos aminoácidos que hacen que la pared del colon se vuelva fuerte y de esa manera pues nuestra ingesta de alimentos lo absorbamos de una manera ideal. Quiero recomendar algunos alimentos ricos en selenio que se pueden acompañar, por ejemplo, con un buen pescado, con un buen marisco, con una buena ensalada de espinacas, que son, por ejemplo, las nueces del Brasil, que son súper ricas, están en todos los países, fácil de conseguir.
las carnes rojas, sobre todo orgánicas, que estén alimentadas principalmente de pasto. Evitemos las carnes alimentadas de granos o de concentrado. Tratemos de ir a lo natural, a lo básico. El ajo y los champiñones son ricos también en selenio, entonces podemos hacer una buena ensalada donde tengamos el yodo, el selenio, el zinc, lo suficiente para que nuestro organismo absorba y realmente no tengamos que utilizar una suplencia que realmente es innecesaria. Las zanahorias, el camote, la naranja, la mandarina, frutas y vegetales orgánicos son alimentos que también recomiendo por su alto contenido tanto de fibra como de vitamina A, indispensables para que nuestro funcionamiento tiroideo sea óptimo. Doctor. Yo quiero, pues primero agradecer, Marcela, por esta lista, porque es una lista amplia y seguramente va a permitir que diferentes personas en diferentes países y con diversos contextos puedan ir encontrando cuáles son esos alimentos, ¿no? Porque por supuesto siempre tendremos que estar pendientes del contexto y eso es bueno porque cuando tenemos todas estas opciones tan diversas, pues resulta ser mucho menos limitante y mucho más interesante. Yo quiero llamar un poquito la atención sobre todo este boom de los suplementos, ¿sí? Del suplemento, entonces es que resulta que yo tengo que tomar una pastilla de calcio, es que resulta que es que como yo estoy en edad menopáusica, yo necesariamente tengo que tomarme esto y esto y esto y esto, y resulta que las personas uno les dice, mire, tomes este medicamento y dicen, no, no quiero utilizar medicamentos y resulta que uno se va a ver y al desayuno se toman 30 pastillas de diferentes suplementos. Eh, Aquí hay una situación importante y es, quiero poner solo el ejemplo del calcio, ¿sí? Los seres humanos necesitamos incorporar o recibir calcio. Lo que pasa es que la principal fuente de calcio deberían ser los alimentos. Por supuesto que hay personas que tienen condiciones gastrointestinales, por ejemplo, que limitan la tolerancia de ciertos alimentos, eso es cierto. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, bueno, etcétera. Y son situaciones puntuales que impiden que se puedan utilizar ciertos alimentos, por ejemplo, ricos en calcio, me refiero en el caso puntual a los lácteos, que yo también, digamos, me siento contento de escuchar de la doctora Marcela como no satanizar a ningún alimento, ¿cierto? Simplemente encontrar una variedad, eso sí, buscar las técnicas de producción más apropiadas sin duda. Pero cuando a mí me preguntan, ¿yo tengo que tomar calcio? Lo primero que yo digo es, usted necesita recibir calcio. No como un suplemento necesariamente, ojalá lo lograra a través de la alimentación. Ahora, si definitivamente usted se queda corto por la razón que sea, pues busquemos un suplemento. Pero en principio miren la riqueza de los alimentos como fuente de todo esto. En este caso estamos hablando puntualmente de yodo y de selenio. Y simplemente quería cerrar hablando no de un alimento, pero sí puede ser de utilidad este mensaje y es que hay un medicamento que se utiliza para el tratamiento de arritmias del corazón, de arritmias cardíacas, y se llama amiodarona. La amiodarona tiene una enorme carga de yodo, así que si alguno de los que nos está oyendo, sus amigos o sus familiares, utiliza amiodarona, debe seguirlo utilizando porque por una razón de peso su doctor o su doctora lo prescribió, pero estén muy pendientes de hacer examen de la glándula tiroides, porque la amiodarona supone una carga de yodo que es muy importante. Entonces, mire cómo uno tiene que ir individualizando, ¿cierto? Si yo soy un individuo que sufro del corazón, que tomo un medicamento que tiene mucho yodo, entonces ahí sí que tengo que tener cuidado con la sal, porque además sufro del corazón, etcétera. De pronto tengo alguna condición del riñón, entonces no me voy a ir tanto por la sal, porque además ya tengo mucho yodo, entonces me voy a aprovechar fuentes de selenio, me voy a ir mejor por fuentes como las que ya mencionó la doctora Marcela y en fin. Gracias, doctores, por las intervenciones. De verdad, no saben la cantidad de preguntas que tenemos en el chat. Y aquí retomando un poco sobre el tema del yodo que veníamos hablando, varias personas han hecho esta pregunta que, pues, que parece relevante y es, y ahora se me escapó, ya. Entonces, ¿cómo saben qué tanto yodo tienen que comer?
¿Y cómo se saben si los niveles de yodo que tienen están dentro del límite normal? Voy a hacer Sí, yo pues digamos, sí, adelante. y se la cedo al doctor Santiago, pero lo más importante, porque no solamente es el yodo, son todos los micro y macronutrientes, es simplemente busquemos una nutrición balanceada. Yo recibo pacientes donde han eliminado 3, 4 tipos de grupos alimenticios y va uno y hace un análisis realmente de qué deficiencias tiene y es altísimo. Entonces, no le tengamos miedo a uno u otro alimento porque no hay alimentos buenos ni malos. Hay alimentos no tan ideales, pero todos tienen unas características y por eso están y por eso los debemos consumir en cantidades moderadas. El único alimento, el cual yo sí quisiera decir que no es bueno y no se debe consumir ni siquiera un poquito, es el azúcar refinado. De resto, yo creo que el cuerpo necesita todo tipo de alimentos siempre y cuando no haya una sensibilidad o una intolerancia a algún alimento. Los excesos de alimentos o, por ejemplo, en el caso que nombra ahorita el doctor, con algún medicamento donde hay algún mineral o algo, tenemos que contrarrestar con otro tipo de alimentos para poder tener una salud óptima y eso lo logra individualmente cada persona y cada paciente con su doctor y con su nutricionista en un caso específico. Doctor, Sí, yo pues creo que la pregunta está un poco orientada, es bueno, ¿será que yo me puedo ir al laboratorio que me midan el yodo y entonces de esa manera yo tengo la claridad de si mis niveles son o no los apropiados y por lo tanto qué modificaciones hacer? Infortunadamente no es así. Evaluar la cantidad de yodo que el cuerpo tiene es difícil. Normalmente se hace es a través de yodo en la orina y probablemente, digamos, el contexto en el que más se haga es en estudios de investigación, en estudios clínicos. No es una medición rutinaria que nosotros pedimos a los pacientes. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a ser consciente cuáles son esos requerimientos de yodo que tenemos y cuál es el tipo de alimentación que estamos teniendo. Como la doctora lo decía, solamente con un experto en nutrición y con un experto en medicina hay que hacer, como decía también la doctora, una anamnesis, es decir, todo un interrogatorio amplio de, venga, ¿qué es lo que usted come? ¿Cuáles son los productos que le gustan? ¿Cuáles son los que incorpora? ¿En qué cantidades y con qué frecuencia? Porque muy seguramente de esa forma es como nosotros vamos a empezar a entender cuál es la cantidad de los diferentes micronutrientes que está recibiendo y eso comparándolo con los requerimientos diarios que tenemos. Entonces, eso es lo más importante y hay que individualizar, porque nuevamente también depende de dónde vengo yo, de cuál es el tipo de tierra que hay. Entonces, quisiéramos, yo les entiendo la pregunta en el sentido de que fuera un poco más sencillo, pero la invitación es a empezar a hacer conciencia, a empezar a mirar qué es lo que estoy comiendo, cuál es la composición de los alimentos que estoy comiendo, qué me brindan, etcétera, etcétera, y hacerlo de una manera menos automática. Y por supuesto, la consejería nutricional termina siendo lo fundamental en ese caso. yo quiero agregar algo. En adultos más o menos se necesitan 150 microgramos diarios de yodo. En el embarazo y en la lactancia se necesita casi el doble de esta cantidad. ¿Qué significa? Invito a la gente que está oyendo, que están embarazadas en lactancia, saber la importancia del yodo en el desarrollo del feto, sobre todo en la parte neurológica, el cerebro y toda su función tiroidea, pero sobre todo en el IQ y en toda la parte de inteligencia eh, del bebé. Es muy importante seleccionar alimentos muy ricos en yodo. Entonces, ensaladas donde haya buena espinaca, donde tengamos buena calidad de alimentos y donde la dosis sea un poquito mayor que una persona común, ¿no? Una persona, un adulto normal a una persona que esté en lactancia o que esté en embarazo. Eso es muy importante. Entonces, si quieres, yo te digo más o menos la recomendación es un bebé de 7 a 12 meses de edad necesita más o menos 130 microgramos al día. Adolescentes entre 14 y 18 años pueden necesitar más o menos de 120 a 150 microgramos. Adultos 150 microgramos, mujeres embarazadas 220
o un poco mayor, dependiendo de su condición tiroidea y de que sea un paciente sano. Esas son las recomendaciones como generales, pero para un paciente pues empezar a sumar y decir, bueno, es que el bacalao tiene tanto se vuelve un tema complejo. Simplemente escoja en cada plato de cada grupo de alimentos lo mejor. Si es una proteína, seleccione una proteína que tenga buenos niveles de yodo. Si es un carbohidrato, los carbohidratos también son frutas y verduras, entonces escojamos una buena verdura, una buena fruta, un buen grano, si les gustan los granos, y una grasa pues que también aporte a que todo el sistema endocrino funcione. Recordemos que las grasas son indispensables para la formación de nuestras hormonas sexuales, sobre todo mujeres en pre y en posmenopausia. Tengan mucho en cuenta esto, no le tengan miedo a las grasas, sino consumamos grasas de muy buena calidad. ¿Listo? Muchas gracias. Conclusión, no existe la talla universal. No. O como diría la doctora Marcela, donde vive el one size fits all, no aplica la talla que le sirve a todos. Y te digo, en países como por ejemplo Panamá, yo adoro Panamá, Nicaragua, todos los países, tengo un cariño muy especial por todo nuestro habla hispana latinoamericano y sobre la diversidad que tenemos en nuestros alimentos. En Perú, ese tipo de comida tan espectacular que tienen en Colombia. Bueno, en fin, busquemos en cada región como las cosas locales, busquemos las cosas que no se tienen que traer y vayamos a lo básico, no tomemos tanta pastilla y tantos suplementos, sino gastemos esa plata en alimentos buenos, vayamos a la plaza de mercado y consigamos el buen camote, la buena verdura, comer fresco. En eso está el secreto, ese es el secreto de todo. Gracias. Aquí les quiero contar que ya por unos minutos largos hemos tenido más de 100 personas conectadas, doctores, y doctor Vallejo tiene una fanaticada amplia dentro de las participantes. Me gustaría leer este mensaje desde Perú. Excelente como siempre, doctor Santi. Muchas gracias por la información y por la invitada con tan buena información y tan bonita que está participando hoy. Entonces, dando continuidad un poquito a Gracias. a las preguntas, mencionaron algo interesante también dentro del chat, doctores, y es, bueno, hemos venido hablando de un poco la dieta y la alimentación adecuada para los pacientes que tienen hipotiroidismo, pero en el caso de los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿cuáles son las recomendaciones? La principal recomendación siempre es un buen diagnóstico, ¿no? Y saber la causa de. Y eso sí, el doctor Santi y todos los endocrinólogos que hay alrededor de nuestros países tienen que hacer un buen diagnóstico y sobre todo saber la causa. La causa es muy importante para poder basarnos en esa causa para poder hacer un plan de nutrición. Lo que me funciona a mí no es lo mismo que le funciona a mi hija, así sea genéticamente muy parecida a mí. Yo tengo mellizos particularmente, un niño y una niña, y son totalmente diferentes. Los alimentos, hay unos que él absorbe mejor y ella no tan buenos, y son muy parecidos, nacieron al tiempo. Entonces, individualicemos cada persona y veamos qué requerimientos tiene. Pero yo ahí sí haría un paréntesis, sobre todo en la sal yodada, trataría de evitarla al máximo, trataría muchísimo de comer alimentos supernaturales y evitar alimentos altos en yodo. Y Muchas ahí, gracias. para aprovechar lo que la doctora Marcela dice, es que lo primero es tratar de identificar cuál es la causa de ese exceso de funcionamiento de la glándula tiroides, y es que hay varias causas. Entonces, por ejemplo, una cosa son las tiroiditis, que ocurren usualmente después de algún tipo de infección viral, etcétera, con lo cual nuevamente la nutrición es importante porque depende de una buena nutrición, una adecuada condición inmunológica para protegernos de situaciones virales, entre otras cosas.
pero es diferente a una tiroiditis que suele ser una inflamación transitoria. Aquí no estoy hablando de la tiroiditis de Hashimoto, es una inflamación diferente al Hashimoto que suele ser transitoria de la glándula tiroides y ese es un contexto. Pero hay otro contexto que es otra condición autoinmune, que es la que se llama la enfermedad de Graves, que muchos relacionarán porque también hay un crecimiento de la glándula tiroides y en algunos casos afectación ocular. Y en el caso de la afectación ocular, reforzando una vez más el tema del yodo y lo que la doctora Trivina estaba diciendo, el exceso de yodo empeora la situación ocular. Y ahí, de hecho, uno de los tratamientos que nosotros utilizamos para la enfermedad ocular por hipertiroidismo se llama selenio, ¿sí? Entonces, resulta que es muy importante como regulador nuevamente de una condición inmunológica o del sistema inmune, que en este caso es el tema ocular. Entonces, ahí reforzaría una vez más el tema de esos alimentos con selenio y quiero volverle a hacer la propaganda a las nueces del Brasil que nos mencionaba la doctora Marcela, porque es que 2 nueces del Brasil al día nos aportan más o menos 200 microgramos de selenio y eso es uno, digamos, más o menos es como el requerimiento que podemos llegar a tener, de manera que mire que de una manera también sencilla, no tan costosa y no tan difícil de encontrar, podríamos estar dando alguna suplementación o un aporte de selenio. Y hay algunas condiciones en las que hay nódulos o bolitas de la tiroides que producen un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, como lo vemos, el panorama es heterogéneo y necesitamos aproximarnos a frente a qué situación estamos para dar las recomendaciones apropiadas. Pero, por supuesto, no excedernos en yodo. Quiero hacer dos puntuaciones. El selenio también es tóxico en exceso, ¿no? Entonces, no porque creemos que necesitamos ahora selenio, vamos a tomar pastillas. 200 microgramos es, digamos, la dosis recomendada y se puede consumir en las nueces de Brasil. También hay unos alimentos, aquí va a poner la gente, quiero que entiendan muy bien lo que voy a decir porque se puede malinterpretar, pero es importante decirlo, que son los alimentos goitrógenos, que son el brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, la col rusa, el kale o el kale, las berzas, el coliflor. Son alimentos que son ricos en esto que se llaman goitrógenos y hacen que se inhiba un poco la producción de la conversión de yodo en la tiroides. Entonces, la gente que le gusta mucho consumir esto, es este tipo de alimentos que además son maravillosos, altos en fibra, ayudan mucho en el proceso de senoestrógenos, que son los estrógenos tóxicos en las mujeres y en los hombres. Se deben incluir, pero hay que tener muchísimo cuidado en consumirlos no de manera cruda, sino siempre se pueden perder características de los alimentos, pero pues pueden ayudar a, si no se comen de esa manera, se puede dañar un poco la tiroides. Las personas que son hipertiroideas o las que tienen Graves' disease o enfermedad de Graves' disease, no sé cómo se dice en ¿De español, Graves? Sí, de enfermedad de Graves, Graves. deben tener un consumo elevadísimo en estos alimentos para que inhiban un poquitico la actividad de la tiroides. Es muy importante. Yo no estoy diciendo acá que los que son hipotiroideos o tienen, no coman estos alimentos. Siempre los recomiendo y siempre los voy a recomendar, pero sin excesos, sin ser como, siempre son alimentos que acompañan otro tipo de alimentos, ¿sí? No es todos los días comerse una taza de brócoli, no, es un día brócoli, un día repollo, un día espinaca, un día espárragos, un día champiñones, un día pimentón, sí, una variedad de alimentos, no casarnos con un solo tipo de alimento. Doctora Marcela, no entendí muy bien porque se me cortó un instante lo que dijo usted con relación a la cocción. Me gustaría que lo repitiera, por favor. Sí, los alimentos, cuando este tipo de alimentos, el brócoli, el repollo, el cale, el col de Bruselas, las coles, el coliflor, se consumen crudos, no son ideales para personas con hipotiroidismo, Hashimoto o enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque son altos en un elemento que se llama goitrógenos y esos interfieren con el funcionamiento de la tiroides. Son excelentes para el procesamiento de los estrógenos y senoestrógenos en el hígado y de la desintoxicación.
Entonces son muy importantes, pero consumirlos siempre, ojalá herviditos o al baño de María, o yo sé que se van a perder un poco de fitonutrientes, pero tenemos que sacrificar un poco eso porque hay varios estudios y hay miles de estudios y buscan, van a quedar sorprendidos de cuántos puede dañar un poco el funcionamiento de la tiroides. Entonces, pues consumirlos sí, con un poquitico de cocción, no crudos y en cantidades moderadas. Un datazo. Muchas gracias. Aquí estoy yo tomando nota. Claro que Yo sí. como mucho de esos alimentos y los recomiendo yo creo que si hay alguna paciente mía oyendo acá este webinar, seguramente se dará cuenta que les insisto muchísimo, sobre todo por la desintoxicación de los senoestrógenos, que es la parte tóxica de los estrógenos que conseguimos por ejemplo, el agua que tomamos en plástico. Eso nos produce una sustancia que se llama senoestrógenos y que nos puede dañar. Eso es que no sé cómo se dice en español, pero daña nuestra parte hormonal. Entonces, estos Esos se alimentos, llaman disruptores endocrinos. disruptores, exactamente, estos alimentos nos ayudan en ese proceso, pero tienen ese side effect, ese efecto secundario de que puede dañar un poquitico el funcionamiento de la tiroides. Entonces, consúmalos, pero con moderación y siempre cocinados, nunca crudos. Muchas gracias. Si ustedes me permiten resumir aquí un poco lo que ustedes estaban mencionando, básicamente es que para cada persona, o sea, que todo tiene que ser en la medida precisa, ni el exceso ni el déficit de los alimentos o de los micro o macronutrientes es bueno, y que este tipo de nutrición o de alimentación debe ser personalizada para cada uno. Entonces, a mí también me parecería súper chévere si al final, doctores, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, compartan sus redes sociales con las personas que están conectadas con la finalidad de que también puedan ir a consultarlos. Yo sé que el doctor Vallejo también hace muchas publicaciones en relación a alimentación, entonces me parecería chévere que pudieran mantenerse conectados también. Ay, Listo, ahora al final hacemos la propaganda. seguro que sí. Tenemos una pregunta interesante, doctores, si ustedes me permiten robarnos Claro. 10 minuticos más para intentar abarcar la mayor cantidad de preguntas y es, venimos hablando de yodo y el yodo y el yodo y resulta que hay alguna confusión entre el yodo que hablamos de la alimentación y el yodo radioactivo. Nos preguntan cuál es la diferencia. Doctor. Bueno, el yodo radioactivo, yo siempre lo explico, nos puede servir para dos objetivos. Uno, como si fuese un medio de contraste, así como cuando a alguien le hacen una tomografía, una resonancia magnética y le aplican medio de contraste. Bueno, entre otras cosas, muchos de esos medios de contraste son yodados, tienen yodo, pero hablando puntualmente del yodo radioactivo, eh, se hacen algunas imágenes que se conocen como gammagrafía aquí en Colombia, en algunos otros lugares de Latinoamérica probablemente le digan cintigrafía, y son exámenes diagnósticos del funcionamiento de la glándula tiroides. Es decir, que lo que se hace es que se toma el yodo, porque como conocemos que la glándula tiroides lo utiliza, entonces se le pone un marcador radioactivo. ¿Para qué? Para que la glándula capte ese yodo con ese marcador y después se pasa a una cámara que se llama una gamma cámara para obtener unas imágenes funcionales. Entonces, para eso sirve a unas dosis pequeñas para efectos diagnósticos. En el caso puntual de Colombia, no lo utilizamos para efectos diagnósticos, eso se llama el yodo 123. Nosotros utilizamos otro radiotrazador que se llama tecnesio cuando hablamos de hacer diagnóstico. Y casi siempre lo hacemos en personas con hipertiroidismo y es una herramienta que precisamente nos sirve para diferenciar entre las diversas causas de hipertiroidismo. Pero ya cuando nosotros hablamos del yodo radioactivo como un método terapéutico, tenemos sobre todo dos escenarios en los cuales lo empleamos y son personas con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, por un nódulo que produce un exceso de hormonas o por varios nódulos que lo hacen.
Es una de las estrategias de tratamiento, porque esto se tiene que individualizar y se decide con el paciente. Para estos casos hay personas que se someten a cirugía, hay personas que utilizan medicamentos y hay personas que se someten a terapia con yodo. Ese es uno de los escenarios. Y el otro escenario es como complemento a la terapia de cirugía que se hace en pacientes con cáncer en la tiroides para terminar de borrar células de la tiroides que estén presentes. Entonces, ¿qué ocurre? Se utiliza un yodo, a ese yodo se le pone un material radioactivo, se le administra al individuo y esta persona, la glándula de esta persona, se queda con ese yodo, lo capta, yo digo que es como la técnica del caballito de Troya, se le engaña a la glándula tiroides pensando que ahí va el yodo que ella necesita y lo que se hace es lograr que el yodo entre para que se libere ese material radioactivo y entonces eso genera una radiación sobre la glándula tiroides haciendo que deje de funcionar en exceso en los casos puntuales de hipertiroidismo o en los casos de cáncer, que no quede por allí a la vista ninguna célula de la glándula tiroides porque no queremos que haya células tiroideas malignas presentes. Entonces, ese es el yodo radioactivo. Es un yodo que se ha preparado específicamente mediante unas técnicas de medicina nuclear a las cuales se le ha puesto una sustancia radioactiva para valernos de él como un método terapéutico. Recordemos que la glándula tiroides tiene forma de mariposa y está aquí en el cuello. Para el funcionamiento de la tiroides se necesita yodo, pero ese yodo viene de los alimentos. Se absorbe, pero no se mete dentro de la sangre el yodo, ¿sí? Se elimina por orina. Eso es muy importante, ya que el yodo radiactivo es otro tema distinto. El yodo radioactivo es solamente para uso de tratamientos de algún tipo de enfermedades, como mencionó el doctor Santi, y eso solamente se da por medio de médicos de medicina nuclear que hacen una dosificación adecuada dependiendo de la finalidad. Y eso se hace principalmente en hospitales y se hace con unos protocolos muy estrictos, ya que hay que lograr que haga su función, pero que se elimine del todo, que no quede nada dentro del cuerpo. Se puede utilizar en forma de líquido, en forma de pastillas y pues la tiroides absorbe casi totalmente este yodo radioactivo. Entonces, es totalmente distinto el yodo radioactivo al yodo de los alimentos, que lo que van a hacer es ayudar a un funcionamiento de la glándula tiroides y de otras glándulas de una manera adecuada. Entonces, son dos temas distintos. Una cosa es para la radiación que matará la glándula tiroides o en su defecto para tratar algunos tipos de cánceres de tiroides. Eso no lo lograríamos jamás, nunca con alimentos. Sería imposible y además el yodo eh, es un yodo distinto al que está en los alimentos, para que no confundamos dos temas que no tienen uno que ver con el otro. Y yo Gracias, quiero doctora. hacer simplemente un comentario final y es para que tampoco le teman a las terapias con yodo radioactivo, ¿sí? Porque como dice la doctora, hay unos protocolos estrictos. Claro, las personas que reciben estas terapias emanan una radiación y por eso, sobre todo en las dosis altas, en los casos de cáncer en la tiroides, estos pacientes se aíslan por un tiempo determinado para que esa radiación no afecte la tiroides de otras personas. Pero entonces uno como que piensa radioactivo, entonces piensa en Chernobyl, en Fukushima, en todas estas cosas tan cinematográficas, y en la bomba atómica y en todo esto, eso pues no le tengan temor, ustedes de hecho no sienten nada. Y el aislamiento no es porque sea una cosa del otro mundo, es simplemente porque se genera algo de radiación y no se quiere que eso afecte a personas que estén en contacto estrecho con los demás, pero no es una cosa del otro mundo, a pesar de que cuando uno oye medicina nuclear pareciera ser una cosa como de otra galaxia, no es una cosa tan complicada y por favor déjense asesorar de sus médicos cuando se los propongan es porque seguramente está indicado y no tengan dudas en acceder a las terapias cuando se necesitan guiado por un profesional. Eso Gracias, es muy doctora. importante, quiero agregar eso. No hay ninguna nutrición completa
para trato de patologías sin la ayuda y el consentimiento del médico. Es decir, jamás, y esto sí, por favor, ténganlo siempre todos muy en cuenta, los alimentos sí sanan y ayudan a mejorar todas las condiciones, pero nunca podemos quitar el tratamiento médico porque creemos que hay alimentos mágicos. Si fuera así, ganaría un alimento, sería premio Nobel de Medicina. Entonces, no se dejen engañar. ¿Sí podemos mejorar nuestra salud con la alimentación? Obvio que sí. ¿Somos lo que comemos? Sí, pero hay condiciones genéticas, ambientales que no podemos manejar y que simplemente con tratamientos médicos a los cuales no debemos tenerle miedo, el médico que está preparado, tenemos que hacerlo y punto. Eso para mí es muy importante. ¿Listo? Muchas gracias a los dos, excelentes consejos, o sea, siempre acompañar el tema del manejo por un médico. Doctores, para cerrar esta sesión, si ustedes me permiten, hay algunas preguntas en relación a los síntomas del hipotiroidismo, eh, hablando específicamente también sobre la infertilidad, o sea, la dificultad de quedar embarazadas y los síntomas cutáneos. ¿Ustedes nos podrían contar un poquito en su experiencia cuáles son los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo? Doctor. A mí me parece muy importante la campaña que se hace a través de Mide tu tiroides y del chequeo de síntomas, porque infortunadamente las manifestaciones del hipotiroidismo, a pesar de que son muchas y diversas, no son específicas. Es decir, no hay una manifestación puntual que nos diga, vea, le aseguro que usted tiene hipotiroidismo. Pero hay una serie de situaciones sobre las cuales tenemos que estar alerta y esto incluye la piel muy seca, la piel acartonada o que parece cartón, por decirlo de alguna manera, la fragilidad y caída del pelo, la fragilidad de las uñas, la voz ronca, por otra parte, el enlentecimiento en la producción del pensamiento, la intolerancia al frío, en algunas ocasiones síntomas depresivos, estar bajos de ánimo, a veces síntomas ansiosos también pueden estar relacionados. El estreñimiento puede ser una manifestación de hipotiroidismo. De manera que todas estas son manifestaciones que pueden estar presentes y en algunos exámenes de laboratorio, situaciones como la elevación del colesterol también tendrían que hacernos indagar sobre cómo está la función tiroidea de un individuo. Eso es muy importante tenerlo presente y en el caso puntual de la fertilidad lo hemos, de hecho, les recomiendo que ingresen allí por fortuna en la página de Mide tu Tiroides. Hubo un Facebook Live en el cual también fui invitado y hablamos mucho del tema de fertilidad y tiroides. Y definitivamente, aunque no podemos decir que la única causa de infertilidad son los trastornos tiroideos, siempre que estemos frente a un tema de fertilidad, se debe explorar cómo está el funcionamiento de la glándula tiroides. Y cuando este no es óptimo, debe llevarse a una normalización para tratar de mejorar los desenlaces de fertilidad. De manera que sí está implicado en el Hashimoto. Hay mucha conversación inmunológica entre la tiroides, entre el ovario, entre la tiroides y el testículo, que son sumamente importantes. De manera que esto es lo que tengo para señalar con relación a esto. Y bueno, doctora Marcela, pues supongo que desde lo nutricional sí que hay tela para cortar alrededor de fertilidad, tiroides y alimentación. Sí, quiero también recordar que el bocio es una característica también de pacientes, en muchos de los casos, no en todos, de hipotiroidismo, ¿no? El aumento de peso. El aumento de peso, una persona que está con un exceso de porcentaje de grasa, no tanto de peso total, sino de porcentaje de grasa, es una persona que la fertilidad puede afectar muchísimo. La resistencia a la insulina y el hipotiroidismo tienen una relación muy directa y la resistencia a la insulina es una de las principales causas o tiene una relación muy directa con el ovario poliquístico. Entonces, la parte de fertilidad es importantísimo. El hipotiroidismo, como dijo el doctor anteriormente,
las dos hormonas, el T4 y el T3. El T3 es la parte activa y el T3 tiene que ver muchísimo también con fertilidad y con depresión. Los bajos niveles de T3 se ha visto que tiene una relación muy directa con pacientes muy depresivos o ansiosos. Entonces, es muy importante hacer todos esos chequeos médicos, laboratorios, ecografías, gamografías, todo cuando tenemos ese tipo de sintomatología, el colesterol alto, periodos irregulares, es decir, la mujer que dice, no, es que este mes no me llegó el periodo, pero o estoy sangrando cada 15 días, hay que hacer un análisis porque puede ser por la tiroides, mucosas secas, inflamación de los ojos, eh, ¿cómo se dice? Bloating, que acumulan agua en los deditos, en las manos, manos frías, pies fríos, dolores musculares, eh, cansancio, el pelo delgadito o que se cae, mala concentración, todo eso es importante, porque una persona que puede tener una causa de infertilidad, perdón, que tenga infertilidad y no se sabe realmente, pero le dice a uno, tengo mis pies fríos, mis manos frías, vivo cansada, se le ve que el cuello está agrandado, tiene un colesterol elevado, sufre depresión, ansiedad. Entonces es bueno hacer un estudio completo y ver si de pronto el origen es la tiroides y es una buena medicación, una buena terapia, un buen acompañamiento de unos buenos alimentos y cuestión de tiempo. No, doctor, obviamente no es la única causa de infertilidad, hay miles, millones y por eso hay especialistas solamente en ese tema. Pero si hay infertilidad, definitivamente hay que empezar a buscar qué pasa con nuestra tiroides. Gracias, doctores. A mí me gustaría invitarlos entonces, realmente reforzando lo que nos decía el doctor Santi, invitarlos a hacer el Symptom Checker o el verificador de síntomas. Somos muchas y muchos los pacientes que vivimos con hipotiroidismo. Es importante por todas las razones que ya comentamos, o que comentaron los doctores, identificar y tratar el hipotiroidismo a tiempo. Entonces, realmente esto es una buena herramienta para orientarlos a ustedes sobre cuándo deben consultar a sus médicos. Doctores, quisiera cerrar este webinar contándoles o dándoles este comentario que nos hicieron. Muchísimas gracias, queridos doctores, y a este gran programa. Hoy aprendí mucho, excelente información que me va a servir para tener calidad de vida a pesar de ya no tener tiroides y ser hipotiroidea. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Muchas, muchas muchas gracias. gracias. Bendiciones por ese mensaje tan bonito. Bueno, Doctores, es el momento de compartir sus redes sociales en caso de que las quieran compartir para que también los puedan seguir. a Doctora ver, doctor. Marcela. Yo tengo en Facebook, se llama Marcela Trivín, Nutrición Holística, para que me sigan. Y en Instagram solo tengo esas dos cuentas. Es Marcela Trivín / hacia abajo, nutritionist, de nutrición. Gracias. Ok, y a mí me encuentran en Instagram como Educa Endocrino. Ahí podemos compartir información de muchos temas hormonales y endocrinológicos. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan feliz noche. Gracias, gracias, doctor. Gracias, gracias Marcela, gracias María Teresa. Gracias, María Doctor, Teresa. muchas gracias. Doctora Marcela, muchas gracias. Gracias a ti.